Organizamos esta mesa, son 3 presentaciones. La primera presentación va a ser para introducir el tema. La segunda va a ser para hablar de las consecuencias sobre los ACEs o EAI, que va a presentar, esa es la segunda parte. Después la tercera parte va a ser acerca de cómo enfrentarnos nosotros en la atención primaria a este tema, ya que es súper relevante y está cobrando mucha importancia en estos tiempos. Así que de partida también agradecer que este espacio nos lo ha dado la Xochimef a nuestro comité de niños, niñas y adolescentes que está recién partiendo, así que todos muy invitados a participar. Y ya son las 3:01, así que voy a partir introduciendo a nuestra primera expositora. Ella es Macarena Zulueta Baeza, va a presentar sobre los conceptos de los ACEs, que son Adverse Childhood Experiences. Ella es médica de la Universidad del Desarrollo, también hizo su especialidad en la Universidad Católica en la mención niño. Es médica del Centro de Innovación de Salud Áncora UC y coordinadora del proyecto de innovación materno-infanto-juvenil. Y también está trabajando como médica en la unidad de salud adolescente en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río. Así que Maca, te dejo, ya veo que pusiste tu presentación. Así que corriendo el tiempo, dale. Gracias, Cata. Entonces les voy a presentar hoy día el concepto de las experiencias adversas en la infancia. Voy a partir hablando un poco sobre la definición, la epidemiología, y después voy a hablar un poco del mecanismo del daño que generan las experiencias adversas en los niños, ¿ya? Y las experiencias adversas, entonces, son experiencias perjudiciales, crónicas o recurrentes, que son intensas y angustiantes, que tienen efectos acumulativos a lo largo del tiempo, que tienen diferente gravedad y consecuencias para la salud y que ocurren en general en los niños y niñas y adolescentes entre los 0 y los 18 años por definición. Entonces, en cuanto a su epidemiología, sabemos por distintos estudios que más o menos 50-60% de la población a nivel mundial ha sufrido al menos alguna experiencia adversa, ¿ya? Y esta se ha visto que son más frecuentes en menores de 6 años y en aquellos niños que viven en niveles socioeconómicos que son más bajos. En general se dice que son coocurrentes, o sea que el vivir una experiencia adversa aumenta la probabilidad de vivir una segunda, y más o menos un 10% de la población ha llegado a sufrir 5 o más de ellas, ¿ya? Y a mayor número de experiencias adversas sabemos también de que existen mayores consecuencias para el niño y su futuro también. También se ha visto que cuidadores que tienen o que han vivido 4 o más experiencias adversas en su infancia, en el momento en que son padres, tienen mayores dificultades en ser sensibles y responsivos con los niños. Por lo tanto, esto es algo súper importante que nosotros como médicos familiares tenemos que tener en mente en el momento de evaluar a familias. Y cuando hablamos de experiencias adversas, necesariamente uno tiene que entender que existen 3 tipos distintos de estrés, y ellos se diferencian según la intensidad en que ocurre este estrés, también la frecuencia, o sea, si son muchas veces o pocas veces que ha ocurrido este tipo de estrés, y qué tan prolongados son, y también si es que existe alguna figura parental que pueda amortiguar el daño que tienen estos estresores. Entonces, por ejemplo, el estrés positivo es aquel estrés que es normal y que es esencial para la vida y el desarrollo de los niños, y que sabemos que genera distintos efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de hormonas del estrés y también de otros efectos. Pero este es tolerable y es de una corta duración. Tiene en general cuidadores que lo amortiguan y posteriormente al estresor se recuperan los niños. Por ejemplo, un proceso de vacunación o al conocer a una persona nueva podría ser un estresor positivo. Después viene el estrés que es tolerable y que este es de mayor intensidad y de mayor prolongación, pero sí tiene una duración que es definida y también tiene cuidadores que amortiguan el daño y pudiera también ser potencialmente dañino para el desarrollo cerebral y el resto de los órganos. Sin embargo, por tener un cuidador que amortigua este riesgo, no lo es, ¿ya? Y también ocurre recuperación posterior. Y el estrés que es tóxico y que es justamente donde se enmarcan las experiencias adversas de la infancia, es un estrés que es severo y que es repetitivo en el tiempo y prolongado. Y acá no hay una figura significativa que amortigüe el daño y no hay recuperación posterior completa y por lo tanto genera consecuencias que son de por vida.
Entonces, ejemplos de experiencias adversas en la infancia hay muchos. Por ejemplo, está el abuso físico, sexual y psicológico, la negligencia emocional y física, el tener dinámicas familiares que sean disfuncionales como violencia hacia la madre, la separación o el divorcio de los padres, el convivir con un adulto que haya estado encarcelado, que consuma y abuse de sustancias como alcohol y droga, o el tener adultos también en la casa que tengan enfermedades de salud mental y conductas suicidas. También la victimización por pares y el bajo nivel socioeconómico se ha determinado como algunas experiencias adversas en la infancia. Sin embargo, el estudio que es original de Feletti en el 98 destaca estos que están en naranjito como las experiencias adversas en la infancia que son originales. Y aquí, en relación al Congreso, ¿qué se puede decir sobre el nivel socioeconómico? Ya dijimos que aquellos niños que tienen un nivel socioeconómico más bajo tienen mayor riesgo de tener experiencias adversas, pero aparte de eso se ha relacionado la pobreza con mayor riesgo de recibir peor calidad de educación, exposición a violencia tanto en la casa como en los ambientes, mayor riesgo de encarcelamiento de padres y también mayor riesgo de que los niños sufran abuso y negligencia, ¿ya? Y entonces existe un estudio que se realizó en Estados Unidos en el 2011 que consistía en realizar encuestas telefónicas a 95.000 cuidadores de niños de 0 a 17 años, y acá se les preguntó sobre la exposición a 9 categorías de estas experiencias adversas, que no necesariamente son las mismas que las originales. En este caso se preguntó por dificultades financieras, la presencia, o sea, la existencia de separación o divorcio de padres, la muerte de algún padre, el encarcelamiento de padres, el haber sido testigo de violencia, el vivir con alguien con algún problema de salud mental, el vivir con alguien que consuma alcohol y droga, y la discriminación por raza y etnia, ¿ya? Y entonces, aparte se les preguntó a estos cuidadores cuál era el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes, y según el ingreso que ellos indicaban, se dejó en 4 categorías, como pobreza, bajo ingreso, ingresos que eran medios o ingresos que eran más altos, y entre ellas se hizo una comparación, y el principal gráfico que quiero mostrar acá muestra justamente, acá abajo en las columnas está entonces la cantidad de experiencias adversas que tenían, y el color que es más oscuro tiene 0, 1, 2, 3 y hasta 4 o más experiencias adversas en la infancia. Y según en el fondo de esta columna en general habla de la pobreza, un nivel socioeconómico bajo, medio y un nivel alto. Y se puede ver que efectivamente aquellos niños que vivían en estado de pobreza, más o menos 1/3 de ellos no presentaban ninguna experiencia adversa, versus que casi 3/4 de los que vivían en un nivel socioeconómico alto sí lo presentaban. Y por otro lado, se puede destacar que los niños que vivían bajo la línea de la pobreza tenían 5 veces más probabilidades de presentar 4 o más experiencias adversas en la infancia que esta que es más blanquito, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que efectivamente hay disparidad en cuanto a la vivencia de las experiencias adversas según nivel socioeconómico. Y entonces nos preguntamos cómo el ambiente en donde vive un niño, niña y adolescente puede impactar en su desarrollo y a la vez aumentar las probabilidades de tener conductas de riesgo y o enfermedades en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, para entender un poquito qué es lo que pasa con el estrés crónico, en general un estresor crónico activa el sistema neuroendocrino inmune, y eso significa entonces aumento del sistema simpático y del eje hipotalámico epifisiario adrenal. Y esto, dentro de otras cosas, hace que aumente el cortisol y las distintas citoquinas, y por lo tanto genera estados como proinflamatorios y respuestas inmunes que podrían ser un poco más deficitarias que lo que uno quisiera. Y entonces este cortisol va a ir a alterar la estructura y la función del cerebro que está en desarrollo, ¿ya? Y específicamente el cortisol va a ir a actuar en partes del cerebro que tienen más receptores para el cortisol mismo, como lo son, por ejemplo, el hipocampo, que tiene relación con el aprendizaje, con la memoria y la regulación del estrés, en la amígdala, donde ocurre el control de emociones, memoria y procesamiento emocional, y también de la corteza prefrontal. Entonces aquí es donde ocurre, entre otras cosas, regulación de procesos cognitivos y emocionales, tiene relación con las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la memoria y la atención, ¿ya? Entonces, aparte de generar todas estas alteraciones en el desarrollo del cerebro mismo,
tener un estresor crónico implica también cambios permanentes a nivel de la respuesta al estrés, ¿ya? Entonces hace que disminuya el umbral al estrés y por lo tanto eventos que no son demasiado estresantes para algunos niños podría significar que para estos sí sean demasiado estresantes, que se active mucho más fuerte e intensamente esta respuesta al estrés y a la vez podría generar que esta respuesta dure por un periodo más prolongado de lo que se quisiera. Entonces, cuando hablamos de que los genes de las personas se van a ir a expresar de distinta manera según el ambiente en donde viva esta persona, estamos aludiendo al concepto de epigenética. Y aquí es entonces donde los buenos tratos versus los malos tratos van a implicar distintas trayectorias en el desarrollo de los niños, ¿ya? Y este desarrollo se comprende tanto el desarrollo cognitivo, emocional, social, o sea, desde su concepción como integral. Y sobre todo aquí es importante recalcar que el momento en que ocurre experiencia adversa va a ser muy distinto si es que, por ejemplo, ocurre en la primera infancia versus si es que ocurre un poco más adelante. Porque justamente es en la primera infancia en donde hay periodos sensibles, o sea, es cuando los circuitos cerebrales están mucho más susceptibles a tener alteraciones por experiencias externas, ¿ya? Y aquí hay otro tema que es importante y que existen ciertos factores individuales que también son importantes de poner en la balanza, como por ejemplo lo son la capacidad que tienen los niños de hacer frente a ciertas situaciones, como lo que se llaman los coping skills, y también la edad, como mencioné antes, en que ocurre esta experiencia adversa, la genética obviamente que trae el niño, etcétera. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que sopesar en el momento de evaluar a estos pacientes. Y como idea fuerza, quiero recalcar que las experiencias adversas son riesgos que en general se dan de manera agrupada, que hay una dosis y respuesta, y que ocurren con mayor prevalencia en nivel socioeconómico más bajo. Las consecuencias y el impacto que puede tener es muy importante en el desarrollo integral de los niños, y también sabemos que tanto la familia, el ambiente, la comunidad puede llegar a ser protectora, y eso es lo que uno tiene que estimular. Entonces, justamente el estrés tóxico podría llegar a pasar a ser un estrés tolerable gracias a la familia y el ambiente en donde se desenvuelven estos niños. Y es importante entonces tener en mente que muchas veces los padres vienen ya con estas experiencias que vivieron en su infancia y que pudieran alterar también la parentalidad y el cómo se relacionan y se vinculan con sus niños. Por lo tanto, hay que estar atentos. Finalmente, ver a la atención primaria como un espacio para prevenir todas estas experiencias, para tenerlas bien presentes y detectarlas de manera precoz y para hacer derivaciones y tratamientos oportunos. Siempre tener presente que hay que valorar a las personas en todo su contexto y a lo largo del curso de vida, porque sabemos que también son experiencias que son acumulativas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maca. Te pasaste súper buena presentación para poder introducir este tema, fuiste incluso más allá y explicaste cómo esto puede impactar en todo, así que muchas gracias.